Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, según la hora que vayan a escuchar esta cuarta parte del mensaje o de la enseñanza 666, la marca de la bestia. Como siempre, Dios los bendiga y que a mí me ayude para que esto salga bien, y a ustedes los bendiga para que entiendan también esta parte. Sé que es un poco difícil, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Espero que todos lo entiendan bien. Comienzo. Nos quedamos en la tercera parte que estaba diciendo yo. Esa es la bestia, y la mujer mala que carga son sus sacerdotes y su clero, desde el sacristán, sacerdote, obispo, cardenal y papa. Se visten de púrpura y escarlata y ellos usan cáliz de oro. Y vea como la imagen, ella actúa igual. Hasta ahí nos quedamos en la tercera parte, continuamos en la cuarta parte. Bien, cuando sale Lutero, o sea, después del oscurantismo, cuando protesta Lutero y muere, de su doctrina nace la Iglesia Luterana y la Bautista. ¿De dónde salió Lutero? De la Iglesia Católica. Bien. Y pues ahí nace el espíritu de rana en esas iglesias, hasta nuestros días. Pero esos espíritus han existido desde mucho antes, en los hijos de desobediencia, desde Caín, con su espíritu de anticristo. Él mató a Abel. Luego el falso profeta, salió el falso profeta, que también tiene espíritu de falso profeta. También allí se los muestro en Datán y Coré, que acompañaban a Moisés, los que se oponían para ir a la tierra prometida. O sea, ellos se decían profetas, o sea, oponían a Moisés, pues queriendo ser ellos profetas. Uno de ellos dijo: ¿A poco Dios nada más habla por medio de ti? Ve. Luego, el espíritu de rana estaba en todo el pueblo de Israel, negándose a cruzar el Jordán. Ve, viendo siempre para atrás, pidiendo que las cosas que habían dejado en Egipto. Ahora, volviendo al tema, así que las religiones que siguieron, o sea, como esas que mencioné, la luterana y la bautista, de ellas salieron otras y luego de ellas otras y así. Todas ellas son rameras, igual que su madre, haciendo lo mismo, volviendo a la inmundicia de su madre. Claro, son sus hijas. Recuerde que cuando estoy hablando de las religiones, no estoy hablando de los hermanos creyentes de esas religiones o que creen en esas religiones, sino de las estructuras religiosas, de los que las forman o de los que las rigen. Estoy hablando de la estructura política de ellas, porque ellos son los que sacan las doctrinas de eso. Bien, de ellas salieron y a ellas se están volviendo, o sea, a ellas se vuelven en una confederación de iglesias. ¿Quiénes? Las religiones, de donde controlan todo junto con los gobiernos del mundo. Usted dirá: en tal país no. Bueno, si el dirigente espiritual de ese país no ha ido a besar la mano del Papa, ese país no. Pero sean musulmanes, budistas, krishnas, evangelistas, de toda clase, aún los que ni siquiera creen en Jesús. Vea, los judíos no creen en Jesús. ¿Y quiénes están detrás de eso, de la Iglesia Católica? Los judíos. Los judíos sionistas, no. La comunidad de los más ricos, de los judíos más ricos del mundo, llámelos Illuminati o como quiera, que son los hijos de los antiguos fariseos y saduceos. Ellos están moviendo y controlando a la bestia y todo lo que se mueve en la tierra. Son los que fueron al principio, a los cuales Jesús llamó hijos del diablo, y las cosas del diablo quieren hacer. Esos tenían
y tienen el espíritu de anticristo. Ve, esa sociedad secreta tiene 7 sociedades debajo de ella. Una visible, que es la iglesia, que es la religión, y las demás secretas. Y estas 7 sociedades secretas tienen 10 poderes que ellos usan. Vemos que la iglesia usa 2 muy visibles: el sometimiento voluntario y la intimidación. Esos 2 poderes los utilizan mucho. Ahora, las otras, como la masonería, usan la ciencia y el razonamiento. Otras, el asesinato y el espionaje, y así cada una usa diferentes cuernos, los cuales tienen un mismo propósito: eliminar a los hijos de Dios de la tierra. Por último, leamos este capítulo. El capítulo 9, verso 4 de Apocalipsis, dice: y se les mandó que no dañasen o que no dañaran a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, aquí en los escorpiones que salieron del humo, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿El sello de Dios es una marca? Claro que sí. ¿Está de acuerdo? Pues el sello de Dios es la marca de Dios. Eso lo podemos probar en Efesios capítulo 4, verso 30. Pablo dijo: y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados. Amén. Ahí lo tiene. Veamos en 2 Corintios capítulo 1, verso 21 y 22. Dice: y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. ¿Ya escuchó usted? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. ¿Qué son las arras? Para los que no saben ni qué significan las arras, es las promesas. El cual nos ha dado las promesas del Espíritu en nuestros corazones. ¿Ve? Y en Efesios, el capítulo 1, verso 13 al 14, dice, también es palabra de Dios: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su vocación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí lo tiene. Ve, ese es el sello de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, que es las arras de nuestra herencia, las promesas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención, ¿qué es la posesión adquirida? La tierra eterna, hasta o de la vida eterna, como usted quiera verlo, para alabanza de su gloria. Amén. Y en Efesios capítulo 4, del 30 y 31, volvemos a leer lo que dijo Pablo, nomás que ahora nos extendemos hasta el verso 31. Y dice: y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Amén. Quítense de ustedes toda amargura. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, o sea, de andar maldiciendo, y toda malicia. Amén. Ahora digo yo, ¿y cuándo fuimos sellados? Bien. Ahora leamos en Hechos capítulo 19, verso del 1 al 4, y dice: sucedió, que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿A dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vean. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuándo? Cuando creyeron. Y ellos dijeron: ni aún siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo:
¿En qué pues, cómo pues fueron bautizados? ¿En qué bautismo fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan, o sea, en pocas palabras, bien, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. ¿Ve? Nosotros, o sea, amén ahí. Ve, nosotros fuimos sellados somos sellados cuando creemos y somos bautizados, porque el que cree se bautiza. El que cree no solamente se queda en eso, cree y hace lo que Dios dice que se haga. Vayan a todas las naciones, enseñándoles, o sea, predicándoles, y el que crea y sea bautizado, ve, el que crea y sea bautizado, entonces el que cree es bautizado. Allí es que somos sellados, ¿cierto? Y si el sello de Dios o marca de Dios es el Espíritu Santo que estuvo en Jesús nuestro Señor, luego en sus apóstoles, luego en todos los que creyeron y fueron bautizados en su nombre, entonces, si esa es la marca de Dios, entonces ¿cuál es la marca de la bestia? La que estuvo en Caín, el espíritu que tenía Caín, y luego en los fariseos, y luego en los saduceos, la que estuvo en Caín, luego en los rebeldes de Datán y Coré, luego en el pueblo de Israel que no pasó, y luego en los fariseos y en los saduceos. Todos esos son hijos de desobediencia, ¿ve? Hijos del espíritu malo, hijos del anticristo. Ahora, en Mateo todos esos tuvieron el espíritu de anticristo. En Mateo capítulo 23, 32 al 33, vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Dice, palabra de Dios, ustedes también llenan la medida de sus padres, serpientes, generación de víboras. ¿Ve cómo les dice? Seres pensantes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? De ellos, amén, de ellos pasó a los cristianos renegados religiosos. ¿A cuáles? A los cristianos, vea. ¿Quiénes eran cristianos renegados religiosos? Bien, vamos a ver. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 12, dice Pablo, es palabra de Dios, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente, que no se dejen engañar, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se preocupen, no se conturben, no se preocupen o espanten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, o sea, como si nosotros hubiéramos ordenado eso, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ve qué es la apostasía? El renegadero casi total. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? Pues los rebeldes, los que tienen el espíritu de anticristo. Y se manifieste el hombre, no es uno, son muchos. La apostasía no es uno, son muchos. El hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición no es uno, son muchos. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ve? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Aquí ya está hablando de una persona, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, o sea, ¿por qué no se ha manifestado? Saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿ven? Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad? El espíritu de anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez
sea quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. Y entonces, o sea, en los apóstoles, y entonces, o en los cristianos verdaderos, y entonces se manifestará cuando sea quitado, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál inicuo? Pues el espíritu de anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con el Espíritu Santo, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando se vea el resplandor de su venida, entonces se verá la verdad y la mentira ya no tendrá cabida. Amén. Dice, inicuo, o sea, malvado, ese espíritu, cuyo advenimiento, o sea, que fue recibido por nosotros, dice, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, o sea, engañosos, que engaña a todos, y con todo engaño de maldad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Cuál es ese poder engañoso? Pues ese espíritu, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, todos los que rechazaron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí lo tiene usted. ¿Cómo? ¿Quiénes se complacieron en la injusticia? Los primeros hombres, aquellos que barrió Dios con el diluvio. Así también está sucediendo hoy, o en este tiempo, como fue en los días de Noé. ¿Ve? Como fue en los días de Sodoma y Gomorra. Ahí lo tiene usted. Amén. Ahí tiene a los religiosos, fariseos, saduceos que no creyeron a los profetas de Dios, y sus hijos renegados que no creyeron a los profetas ni a los apóstoles del Señor Jesús. Ahora, y crearon su iglesia católica, imagen de la judía, o sea, imagen de los fariseos y saduceos, en su espíritu de incredulidad. Luego de la católica salieron las otras con el mismo espíritu, pues Dios envió en estos últimos tiempos un profeta y no creyeron. Y del mensaje de este profeta salieron creyentes verdaderos, pero los que se quedaron hicieron lo mismo. ¿Lo mismo qué? Lo mismo que su madre, lo mismo que la Iglesia Católica, una estructura política. Y se hicieron líneas de pensamiento, recibieron el espíritu de iniquidad para no recibir el sello de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué es la marca de la bestia? Es el espíritu de iniquidad que no puede recibir la verdad y prefiere las tinieblas, el asociarse con el mundo en vez de con Dios. ¿Ve? Para estar más seguros todos al servicio del dragón, la serpiente antigua y Satanás. O sea, todos ellos se asociaron así, para estar más seguros al servicio del dragón y la serpiente antigua y Satanás. Por último, por si no lo dije, Jesús no mencionó jamás la palabra Jehová, ni Yahvé, ni Jah, ni Alá, ni nunca dijo mi Padre se llama de esta manera. Solo dijo yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Pero si viene otro en su propio nombre, sí lo reciben. ¿Ve? Entonces Jesús sí conocía el nombre de Dios verdadero y no lo dijo. Ningún apóstol lo dijo tampoco en todo el Nuevo Testamento. Hacen ninguna alusión a Jehová ni otro nombre. Es el Padre o Señor. ¿Por qué? Eso se lo dejo de tarea. Aunque aquí mismo lo dije. Eso fue incrustado por los judíos que abandonaron el pacto de Moisés, o sea, la ley de Dios, y cambiaron textos como el que dice, yo soy un Dios celoso. Imaginen al eterno Dios teniendo celos. ¿De quién? Ningún ser, sea de donde sea, tendría siquiera una trillonésima parte elevada al cuadrado de lo que es el eterno. ¿Se entiende? ¿Acaso el que todo lo sabe no sabía eso? ¿Por qué celos? ¿De quién?
Ven hasta dónde llegan las mentiras, donde uno puede descubrir que ellos cambiaron textos. Ahora, vamos a leer del libro de Daniel, capítulo 12, versos del 1 al 4. Y veamos unas cosas allí. Es palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le dice el ángel a Daniel. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Ve, no es la liberación de Egipto, no es la liberación de Babilonia. Es otra liberación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Amén. Si usted lee la crucifixión del Señor en Lucas, o me parece en Mateo o en Lucas, usted se va a dar cuenta que dice ahí que cuando Él murió, muchos muertos se levantaron de las tumbas y aparecieron a muchos en la ciudad. Ahora, ahí lo tiene usted. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué resurrección está hablando aquí Daniel? De la resurrección del juicio, no de la primera. Luego dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. En aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Este tiempo. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, chapulinearán o andarán con prisa y la ciencia se aumentará. Es este tiempo, ¿ve? Él está hablando para este tiempo. Ahora, esto es amén. Esta última cita del libro de Daniel, profeta, nos dice esto mismo que asegura Pablo. Se levantó Miguel y fue tiempo de angustia como nunca, al grado que experimentaban con ellos. Sí, ¿con quiénes? Con los judíos. Cuando se levantó Miguel y fue tiempo de angustia como nunca, fue tanta la angustia al grado que experimentaban con ellos. Los quemaban vivos en hornos de gas, los envenenaban en cuartos cerrados, los perseguían por todas las naciones, eran odiados del mundo. ¿Quién es? El pueblo de Daniel. Refugiarlos era exponer a la nación que los aceptaba como refugiados, exponerlos a la furia del mal. Pasó el tiempo y ellos fueron liberados. Hoy están libres y tienen su nación, su bandera, su ejército. Amén. Después de esto, la ciencia se aumentará. Correrán de aquí para allá, las prisas, el tiempo. Y todos presentarán doctrinas de esto y lo otro, más basados en la ciencia y el engaño que en el Espíritu de Dios. Por esta causa dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, no diciendo yo soy Jesús, sino fíjese lo que dice, diciendo yo soy el Cristo, o sea, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Yo soy el tal, yo estoy ungido, yo el Espíritu Santo, yo estoy lleno de Espíritu Santo. ¿Cuántos lo dicen hoy? Muchos, pero son muy pocos los que lo tienen. Ahora Mateo, vemos en Mateo 24, 4, 5. Eso está en Mateo 24, 4, 5, eso que acabamos de leer. Ahora, también en Mateo 24, del 11 al 13 dice, palabra de Dios, y muchos falsos profetas, falsos predicadores, o que se dicen profetas, se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor a quién? El amor a Dios. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este será salvo. ¿Ven? Amén. Y Mateo en el capítulo 24 del 23 al 25 dice, entonces si alguno les dice, miren aquí está el Cristo, miren este es el ungido, o miren allí está, no lo crean,
porque se levantarán falsos ungidos, o sea, falsos cristos y falsos profetas, falsos predicadores, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, o sea, serán prodigios mentirosos, señales mentirosas, de tal manera que engañarán, si es posible, si fuera posible, aún a los escogidos. Amén. Dice, ya se los he dicho antes. Amén. Eso es palabra de Dios. ¿Ve? Ahora, falso Cristo es falso ungido del Espíritu Santo. Muchos dirán, se levantarán a sí mismos como ungidos. ¿Ve? Es el engaño de los religiosos organizados que engañarán, si pueden hacerlo, a los escogidos de Dios. No dice a los llamados, los que ya están, sino a los escogidos y aún no son llamados, o aún no los llama, o no han sido sellados con el sello de Dios. ¿Ve? A esos no los, a los que ya han sido sellados, a esos no los pueden engañar, porque ellos tienen el sello de Dios. ¿Ve? No los pueden volver a sellar. Pero a los otros creyentes sí, son escogidos para ser sellados por Dios, pero si son engañados y los sella la bestia, de la bestia son. Dios ya no les dará su sello. Por eso en Apocalipsis 18, capítulo 1 al 4, dice, palabra de Dios, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído Babilonia la grande. Ya sabe usted qué es Babilonia la grande. Babilonia quiere decir confusión. Y se ha hecho habitación de demonios. O sea, allí viven los demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo. O sea, allí van y se guardan todos los espíritus inmundos. Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí está hablando de las personas. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es su fornicación? Pues que tiene un esposo, supuestamente tiene un esposo y se anda metiendo con el mundo, se anda metiendo con todos los demás, ¿ve? Es fuera de lugar. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, ¿ve? Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido del poder de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío. ¿Quién es esta voz? Salgan de ella, pueblo mío. Pues nada más puede ser de uno, de Dios. Porque somos pueblo de Dios. Porque Dios es el dueño de este pueblo, de Él. Y dice, para que no sean participantes de sus pecados, para que no participen de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, o sea, de sus castigos. Amén. Recuerde usted las plagas de Egipto. Bueno, pues más o menos lo mismo va a ser. Sí. Son castigos de ese tipo, plagas de ese tipo. No crea usted que son plagas como las de las cosechas. Ahora, el ángel que desciende del cielo y la tierra es alumbrada con su gloria, es el mismo que derrota a la gran Babilonia. Por eso clama, ha caído. Ya no tiene poder, ya nadie le cree. Solo se van ahí, o sea, se van a vivir allí los demonios y las aves aborrecibles. O sea, solamente ellos se juntan ahí. Estas son las gentes hipócritas que se van de un lado a otro y nunca hallan su lugar, hasta que no son algo en ese tipo de agrupaciones religiosas o reciben beneficios. O sea que los hacen de diáconos para arriba, los meten en la estructura. Esas son las aves aborrecibles. Y Dios nos llama a nosotros, a los creyentes, a salir para no ser parte de ellos y su manera de ser, de su estructura política, y no recibamos el mismo castigo que recibirán ellos. ¿Ve? Esto no es ficción. Esto es más real que nuestra realidad que podemos ver y sentir. Porque todo esto está pasando frente a nuestros ojos, pero no lo podemos ver ni oír, porque es espiritual. Pero no tenemos ojos espirituales para ver el reino de Dios, que es espiritual.
No es imaginario, es más real el espíritu que el cuerpo. ¿Por qué? Usted no entiende la palabra de Dios, de Apocalipsis. ¿Por qué no le entiende? ¿Por qué casi nadie le entiende? Porque no tiene oídos para oír, ni ojos para ver lo espiritual. Pero cuando el Espíritu de Dios viene y toma su lugar en nosotros, se abre el ojo y el oído espiritual. Y podemos entender lo que el Espíritu nos revela. Y vemos el mundo invisible a la carne. Con el ojo del Espíritu, con los ojos del Espíritu. Y lo carnal también lo podemos ver con los ojos de la carne. Entonces podemos ver los dos mundos. Vemos que lo que Dios nos dice tiene su manifestación ahora y en el futuro y antes de ahora. Vemos que la humanidad va viviendo en dos mundos diferentes, el carnal, natural, del cual son las gentes y religiones e iglesias organizadas, y el espiritual, del cual son los creyentes salvos, y la iglesia de Dios vivo, cuyos sacerdotes y reyes son hijos de Dios. Son los que podemos ver el reino. Bien, en ese tiempo viene la presencia de 2 profetas en Israel. Luego, después de 3 años y medio, la adopción de los hijos de Dios, que es para lo que nos estamos preparando. Amén. Dios les bendiga y les dé entendimiento claro de todo esto. Espero que podamos pronto hacer un estudios más cortitos para no tenerlos en ascuas, así como si fuera una novela, pero no es una novela, todo esto es real. Cada cosa que Dios nos ha dicho que pasará, pasará, no como nosotros creemos, pero si tenemos vista y oídos espirituales, podremos ver lo que está sucediendo hoy, de parte de Dios, lo que está pasando hoy. No tenemos que estar especulando, esta plaga, esta influenza, este virus será tal o cual cosa. No tenemos que estar especulando, sabemos qué es lo que está pasando ahora mismo, por qué los volcanes están despertando, por qué todos estos movimientos de guerras y por qué todos estos movimientos económicos. Sabemos lo que está pasando. Ve, eso es espiritual, entenderlo. Entender esas cosas, por qué están pasando, nos ubica en el tiempo que estamos viviendo. Y nuestro tiempo se está acercando rápidamente. Así que pongamos todas nuestras ganas, todo nuestro empeño en estar más cerca de Dios cada día, orando y velando. ¿Qué es velando? Velando por usted mismo, por cómo va caminando, si va aprendiendo o no va aprendiendo, si usted se está acercando a Dios, si su amor a Dios va creciendo o se va disminuyendo. Y entonces usted mídase para que sepa que usted necesita pedirle a Dios el Espíritu Santo. Sí, lo más pronto posible. Usted necesita creer de verdad, tener una fe real, creer de verdad. Y creer de verdad bautizándose. Usted testifica que cree de verdad. Y entonces usted tiene la promesa de recibir el don del Espíritu Santo. Y ese le abrirá los ojos espirituales y el oído espiritual. Y usted entenderá muchas cosas que ahora no entiende, ni de lo que está pasando, ni de la Biblia. Amén. Dios los bendiga. Otra vez. Su hermano en Cristo Jesús, Señor nuestro, José Luis Carrera Torres.